Estamos en la fiesta de San José Obrero, 1 de mayo. Hacemos la misa memoria del segundo domingo después de Pascua, el domingo del Buen Pastor. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, todo cuanto hacéis de palabra o de obra, todo sea en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuanto hiciereis, hacedlo de corazón, no para el Señor, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que recibiréis de Dios la recompensa de la herencia. Servid a Cristo Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viniendo Jesús a su patria, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de modo que se maravillaban y decían: ¿de dónde esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus primos hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus primas hermanas no están entre nosotros? ¿De dónde pues le viene a todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: no es menospreciado el profeta, sino en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos prodigios por causa de la incredulidad de ellos. Quisiera recordar que en estos días fue el padre Giuco, con el cual a veces ustedes ven en internet que aparecen también en su canal, aparecen mis sermones y estamos en muy buena relación. El padre Giuco en estos días festejó sus 30 años de sacerdocio y yo desgraciadamente no pude estar allá, aunque fui invitado, pero actualmente las limitaciones sanitarias son realmente excesivas y me decían que hay que tener las 3 vacunas para ir a Estados Unidos, entonces no fue posible que yo estuviera por allá. Ayer le organizaron al padre una cena, entonces yo no pude estar allá, pero sí envié un pequeño mensaje para que se lo leyeran al padre en la comida, un pequeño mensaje que pues normalmente estaba en inglés, pero aquí tengo la traducción en español y quisiera por lo menos que ustedes lo oyeran. El padre Giuco también ha hecho muchos sacrificios, también salió de la fraternidad para defender la verdadera posición de la Iglesia, la verdadera posición de Monseñor Lefebvre, y también pues está un poco solo porque actualmente los que defienden la verdad son cada vez menos numerosos, y yo pienso que pues hay que mostrarle a él nuestro sostén de alguna manera, por lo menos con nuestras oraciones. Estamos en unión, en la misma fe, en el mismo combate por no una parte de la verdad, sino toda la verdad, y eso es lo que hace tanta falta hoy, porque la gente hoy se conforma siempre con una parte de la verdad, y la verdad, cuando se le quita algo, ya no es ella, ya no es la verdad. Así que hay que tener esa intransigencia de la verdad. Entonces este es el pequeño mensaje que se debió leer ayer en la comida que les organizaron al padre Giuco.
Estimado Padre Giuco, estimados amigos aquí presentes, quisiera enviar un pequeño mensaje en esta muy bella ocasión de los 30 años de sacerdocio del Padre Giuco. Desgraciadamente, las restricciones sanitarias me han impedido estar con ustedes en esta ocasión, aun si mi intención era esa. 30 años de servicio de Dios, de la Santa Iglesia y de las almas. Habría que añadir las excepcionales circunstancias en que hoy vive la Iglesia y la tradición. No es poca cosa. Tiene mucho mérito servir a Dios tanto tiempo en tales circunstancias, cuando ha habido también que evitar las diversas trampas que han sido sucesivamente tendidas por el mundo y el demonio. La desorientación diabólica ha llegado a todos los niveles, incluso a los más altos cargos de la Iglesia y de la tradición. Es una gracia muy especial de Dios la de ser hoy consciente dónde está la verdad de la Iglesia y qué es lo que Dios espera de nosotros. Estimado Padre, usted está siguiendo los pasos de Monseñor Lefebvre, solo en medio de la tormenta, como un verdadero hijo suyo. Usted tiene toda nuestra estima y la garantía de nuestras oraciones. Gracias, Padre Giuco, por su perseverancia y su fidelidad. Viva Cristo Rey. Oh María concebida sin la mancha del pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Este es el pequeño mensaje que le dirigí al Padre Giuco. Ahora nos queda nosotros apoyarlo con nuestras oraciones y alegrarnos con él por estos 30 años de sacerdocio fructuoso en la verdadera causa de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy en la fiesta de San José Obrero, 1 de mayo, y además comienzo del mes de María, el mes consagrado a María, mes de la Santísima Virgen. En este día pues también es fiesta, bueno, se podría decir, es el domingo de segundo de Pascua, es domingo del Buen Pastor, es un bello domingo, un bello mensaje del Buen Pastor. Y hemos oído cómo San José, pues cuando nuestro Señor fue allí a su pueblo, a la región donde él era, se puede decir, no lo trataron como debían, como con el respeto, con la veneración que él merecía, porque ellos lo conocían de alguna manera y consideraban que un carpintero pues no podía ser alguien importante, no valía gran cosa para ellos, y porque no tuvieron fe, porque no tuvieron confianza, Jesús no hizo milagros, o hizo muy pocos milagros ahí, por la falta de fe de su familia. Nuestro Señor dice que los profetas no son bien recibidos en su patria y en su familia. Entonces por eso Él no hizo grandes milagros ahí, por la falta de fe. Y pero el ejemplo de San José, como nosotros lo leemos en la Escritura,
pues es el de una persona que siempre hizo su deber. No se oye, no se ve, no se lee en la Escritura que San José haya dicho algo. Era una persona reservada, trabajadora, fiel a su deber, y que estuvo siempre protegiendo al niño Jesús y a la Virgen María. Fue bajo su tutela, bajo su protección, que se realizó la encarnación del Verbo, y que el niño Jesús creció y fue alimentado por los esfuerzos y los trabajos de San José. Y esta fiesta de hoy, de San José Obrero, fue una fiesta que fue instituida por el Papa Pío XII, en cierta manera para contradecir esa fiesta comunista que hoy se hace para exaltar el trabajo de los hombres. Antes era la fiesta del obrero mundial, que era una fiesta comunista, pero el Papa Pío XII quiso hacer esta fiesta para decir: el trabajo no es propiedad de los comunistas, no es propiedad exclusiva de los comunistas, no. El trabajo también lo hicieron Jesús, lo hicieron San José y también la Virgen María. Y San José es un ejemplo de un trabajo cristiano que no está dirigido al trabajo por el trabajo, sino el trabajo para servicio de Dios, el trabajo con una finalidad, no el trabajo como finalidad, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja por trabajar, por hacer beneficio y nada más, y no ven otra finalidad. Pero no, el trabajo cristiano es el trabajo que está hecho para servir a Dios, para santificarse, no para acumular riquezas y comodidad, sino para hacer la voluntad de Dios. Ese es el trabajo cristiano. No tiene su objetivo en sí mismo, ¿verdad? Y que personas que porque tienen que trabajar se olvidan de rezar, se olvidan de santificar el hogar, se olvidan de buscar el reino de Dios y el cielo. Entonces toda su vida se orienta al trabajo y al lucro, pero eso no es cristiano. Entonces hay que concebir el trabajo como Dios quiere que sea concebido, no de una manera comunista, de una manera solo para el lucro, para la comodidad, para el beneficio en esta vida, sin someter todo este trabajo a la gloria de Dios, al servicio de Dios y a nuestra salvación. Ese es el sentido del trabajo cristiano. Así que tengamos cuidado, porque estamos en un mundo que ve el trabajo de otra manera, y a veces hay personas que son creyentes y se dejan llevar por ese espíritu. Tal vez no lo piensen así, pero a veces es esa mentalidad del trabajo por el trabajo. Entonces no hay que dejarse llevar por ese espíritu. A veces hay que dejar de trabajar para ir a misa, hay que dejar de trabajar para decir nuestro rosario. Es más importante servir a Dios, aunque el trabajo pues también es servir a Dios, pero no es lo principal. Y hay que ver que el ejemplo de San José, que era un alma piadosa, es decir, no se puede concebir que él trabajara o quisiera su trabajo de carpintero sin hacerlo en presencia de Dios. Siempre sabemos claramente que en la Sagrada Familia todos vivían constantemente en presencia de Dios, sobre todo que el niño Jesús estaba ahí,
pero San José siempre estaba en una actitud de recogimiento, no se disipaba, no se dispersaba, aun si tenía mucho trabajo o aun si tenía cosas que hacer, no se dejaba distraer, olvidar la presencia de Dios. Y eso para nosotros en nuestra época es particularmente difícil porque hay mucha agitación, hay muchas cosas que hacer a veces, hay que correr por aquí, correr por allá, y también el mal ejemplo de nuestros contemporáneos que nomás piensan en el lucro, en el beneficio, en el dinero, y no ven que todo eso es un medio para servir a Dios. Entonces debemos mirar el ejemplo de San José, su ejemplo de piedad, que es una virtud, ¿verdad? La piedad cristiana. Y hay una frase del apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en la cual dice: la piedad es útil para todas las cosas. Es una virtud que es útil a todo lo que hacemos, aunque sean cosas muy diferentes. La piedad es útil en todo lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque la piedad es un hábito, como se define en la Escritura, es de una manera más amplia, en el sentido largo, del sentido de la piedad, que es de dar a Dios, es de dar a todos y en todo el respeto, en amor, o amor en orden a Dios, es decir, hacer todas las cosas en orden a Dios. Entonces, la piedad no solo es cuando yo rezo con atención, con devoción, con religiosidad. También la piedad puede extenderse a todos mis actos, porque todos los hago en orden a Dios. Así que si yo trabajo, si yo estudio, si yo hablo con las personas, todo lo hago en orden a Dios. Estoy obrando con piedad. Así que hay personas que, aunque no estén haciendo, por ejemplo, algo específicamente como oración o algo así, pero en su actitud se ve que ya están en presencia de Dios, que lo hacen todo por amor a Dios, que lo hacen todo por servir a Dios. Entonces son personas que se ve que todo lo hacen con piedad, ¿verdad? Ese respeto a Dios y esa sumisión a Dios en todas las cosas, ¿verdad? Como haciendo todo bajo la mirada de Dios. Pongamos que Dios nos está mirando, entonces yo lo hago con cuidado porque Dios me está mirando, en presencia de Dios. Eso es hacer todo en ese espíritu de piedad. Es por eso que, como dice el apóstol, que la piedad es útil en todas las cosas, porque nos hace ordenar todas las cosas a Dios y servir en todo a Dios. También hay el don de piedad, que es el don del Espíritu Santo que hemos recibido también cuando recibimos el bautismo y especialmente la confirmación, ¿verdad? Que es un don con el que veneramos y amamos a los santos y conservamos un corazón piadoso y venerando con el prójimo por amor a Dios. O sea, el amor al prójimo por amor a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda a ser piadosos, nos ayuda a hacer todo con un espíritu de piedad cristiana.
no solo es esa piedad que cuando vemos que alguien está enfermo es piedad o misericordia. No, eso es otra cosa, es el hecho de que hagamos todo en atención a Dios. E incluso cuando ayudamos al prójimo, lo hacemos por amor a Dios. Entonces puede decir que obramos con piedad, ¿verdad? También. No hay que confundir la piedad con esos sentimientos que muchos cristianos tienen deformado de la piedad, ¿verdad? Que se transforma en algo un sentimentalismo, una especie de exaltación sentimental, y piensan que son muy piadosos porque se exaltan. Pero no, nuestra piedad no es un sentimiento, es solamente un sentimiento solo, sino es un sentimiento sometido a las razones de la fe. Si no se consideran claramente las razones de la fe, se puede convertir en un sentimentalismo, que es una desviación de la verdadera piedad. También hay una piedad supersticiosa que quieren deformar la vida cristiana con cosas que no son realmente inspiradas en la fe, y se vuelve una piedad supersticiosa, y hay mucha gente que tiene una piedad supersticiosa. Entonces cuidado, no nos dejemos llevar por ese tipo de piedad, que es una piedad ciega y nada más quiere satisfacer la curiosidad, los sentimientos. A veces hay una mezcla, hay personas que son muy buenas personas, pero que en su vida se ve que hacen una mezcla de una verdadera piedad con una falsa piedad. O sea, en cierta manera tienen una piedad inspirada en la fe, pero al mismo tiempo son sentimentales, son un poco supersticiosos. Entonces en una persona puede haber una mezcla de dos piedades que no son verdad, no es normal, ¿verdad? Por ejemplo, la piedad de los católicos liberales, que tienen mucha compasión por el mal, tienen compasión con los enemigos de Dios, pero no tienen compasión con los buenos católicos, sobre todo si los buenos católicos son antiliberales, son antimodernistas, son antiecuménicos. Entonces les tienen fobia, ¿verdad? Como habíamos visto en algunas declaraciones que ha hecho el Papa últimamente. Él no le gustan los tradicionalistas, lo dice claramente, les tiene fobia. Esa es entonces no hay la falsa piedad, la piedad de los católicos liberales es una piedad que es que tiene fobia a los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, o que son exigentes en la voluntad de Dios, como debe ser, sin exceso, pero hay que ser exigentes, ¿verdad? No es siempre un exceso ser exigente. Entonces esa falsa piedad ha hecho mucho daño al cristianismo, porque ya ha estado presente, por ejemplo, desde el siglo XIX en el catolicismo liberal. Esa falsa piedad ha distorsionado mucho las batallas del cristianismo, ha distorsionado mucho el combate de la fe, porque es que no quiero faltar a la caridad, es que no quiero ser malo, y no. Entonces se dice que una persona que combate está faltando a la caridad. No forzosamente. Ha habido gente que combate que no está faltando a la caridad. Por ejemplo, San Miguel combatió al demonio, los cruzados combatieron al Islam, los cristeros combatieron a los enemigos de Dios y no estaban faltando a la caridad.
Pero un católico liberal dirá, es que es un exceso, nunca guerras, como dice el Papa Francisco, nunca guerras, no, a veces es necesario el combate, porque si no se combate, el demonio aprovecha. Si no se combate los enemigos de Dios, la masonería, el comunismo, etcétera, entonces ellos avanzan y no hay barreras. Entonces, por eso la iglesia ahorita está siendo eclipsada, porque ya los católicos perdieron el sentido del combate, de la lucha contra el mal. Entonces, por una falsa piedad, una piedad romántica, sentimental, que está más en los sentimientos, en las impresiones, que en las razones, ¿verdad? Entonces los católicos muchas veces creen que son buenos porque tienen sentimientos de una piedad deformada, una piedad sentimental, y eso no es realmente la verdadera piedad, como la de San José, como la de los santos, por ejemplo, que combatieron el protestantismo, como San Ignacio, San Francisco Javier, San Pedro Canicio, que celebramos esta semana pasada su fiesta, hay muchos santos que combatieron el protestantismo y no faltaban a la piedad, no eran románticos, no eran sentimentales, y esa deformación de la piedad ha desarmado el cristianismo, ha hecho que el mal avance mucho, porque los católicos ya no saben defenderse, ya no saben decir alto al mal, no son capaces. Y cuando alguien es exigente, ellos dicen, es que está faltando a la caridad, es una falsa piedad. No, a veces hay que ser exigente. Los padres, muchos padres que ya no saben exigir a sus hijos, porque dicen, es que yo soy muy duro, no quiero ser duro, no quiero exigir porque estoy faltando a la caridad. Entonces le da rienda suelta a sus hijos, y sus hijos hacen cantidad de errores y de tonterías, porque sus padres consideran que exigirles o llamarles la atención es faltar a la caridad. Es una falsa piedad. Esa no es la piedad cristiana. Cuidado, hay una verdadera piedad y hay una falsa piedad, ¿verdad? La piedad de una manera correcta, según la verdad y según el bien, pero no hay que tener compasión con el mal, ¿verdad? Hay una frase de la Escritura que dice, tengamos misericordia con el impío, pero él no aprenderá la justicia. Tengamos misericordia con el impío y él no aprenderá la justicia. ¿Qué quiere decir? Que no siempre hay que tener misericordia. A veces con el demonio no se tiene misericordia, se lo combate y punto. No hay que darle vuelta al asunto. Y los enemigos declarados de Dios, hasta los santos los combatían, hasta los santos los ridiculizaban, hasta los santos exponían en público sus errores, sus defectos, sus vicios, y no estaban faltando a la caridad, no estaban faltando a la piedad. ¿Por qué? Porque eran enemigos de Dios, y el combate cristiano es algo bueno. Pero ya ahorita los católicos modernos, los católicos liberales, e incluso muchos católicos tradicionalistas, entre comillas, se molestan cuando se les habla de combate, cuando se les habla de denunciar el mal, cuando se les habla de ridiculizar el mal. Es lícito ridiculizar el mal, ridiculizar los enemigos de Dios y combatirlos, ¿verdad? Los cristeros no solo les daban buenas palabras a los enemigos de Dios, también los combatían físicamente. Entonces, esa falsa piedad hay que tener cuidado, porque nosotros podemos tener algo. Hay personas que son buenas personas y que en cierta manera
su piedad es realmente cristiana porque tienen sentimientos de bondad con los demás por amor a Dios, pero a veces exageran porque también son demasiado tolerantes con lo que está mal y no saben decir no, no saben llamar la atención. Eso pasa sobre todo en las familias, ¿verdad? Entonces, porque se deja rienda suelta, los hijos se extravían, pero eso debe comenzar desde la niñez, cuando los niños son pequeños, que son más fáciles de modelar, y los papás muchas veces no tienen esa iniciativa. Es una pena. Y hoy vemos cómo el espíritu de piedad ha bajado mucho. Imagínense ustedes el respeto que había en la familia de Nazaret, el respeto que el niño Jesús tenía a sus papás siendo Dios, y no era un niño orgulloso que decía yo soy Dios, así que ustedes hagan lo que yo digo, y no era un niño altanero. Hoy se ve mucho eso de niños que son tan queridos, tan mimados en sus casas. Es cierto que hay que amar a los niños, hay que ayudarlos, pero no hay que hacer de ellos unos egocéntricos, no hay que hacer de ellos unos orgullosos y que se vuelven altaneros, y ya después andan exigiendo a sus papás, andan regañando a sus papás, y hasta los maltratan. Esos hijos son porque les han dado, no es que les han dado demasiado amor, les han dado un amor desviado, y por eso ese amor que le han dado sus padres ha hecho de ellos, esos niños, unos egocéntricos, unos orgullosos, unos pretenciosos, que pretenden que ellos tienen derecho a esto y aquello, y que los papás están ahí para servirlos. Pero el concepto cristiano de la autoridad es diferente. La autoridad en el hogar es primero el padre de familia y la madre en segundo lugar. La madre también debe respeto al marido, pero los hijos deben respetar a los mayores, y eso está en el catecismo, y por extensión pues también los hijos, los niños, la juventud debe respetar a los profesores en la escuela, debe respetar a sus abuelos. Y en otros tiempos había muchísimo respeto por los padres. Los hijos no se permitían nunca cualquier cosa, y eran castigados si faltaban al respeto en ese momento. Hoy los padres están platicando, están conversando de cosas de adultos, y los niños interrumpen la conversación y los padres no dicen nada. O sea, es una falta de respeto. El niño debe saber aceptar, ponerse en su lugar, y no se está faltando a la caridad con él. Es que es normal. Entonces, no se trata, no hay que confundir con esa... Hay padres que son a veces muy duros con sus hijos y que los castigan por tonterías de una manera desproporcionada. No, eso está mal, claro está, pero tampoco se debe faltar de ninguna, abandonar toda disciplina, y el niño hace lo que quiere. Y cuando esos niños crecen, son los primeros que abandonan a sus papás. Hay muchos casos de hijos que ya se casaron, nunca van a ver a sus papás, no los ayudan económicamente. Es lo normal, y es un deber hacerlo. Es un deber, es una obligación de los hijos ayudar a sus papás. Y eso, los hijos que no lo hacen cuando sus papás están en la necesidad, pecan, es un pecado. Entonces, hoy ha llegado al punto que los hijos quieren vivir la vida, y entonces cuando sus papás están grandes, pues los ponen en una casa de ancianos para que ahí estén, y ya ahí mueren solos, abandonados, y todo eso es una falta
de caridad, pero también de respeto que es debido a los papás. Entonces vivimos en una sociedad que se ha subvertido todo. Los enemigos de Dios han hecho de manera subvertir todo el orden cristiano, y así que hoy los hijos están divididos de los padres, de los abuelos. Ya los abuelos, si los padres no los consideran, con menos razón a los abuelos. Las esposas están contra los maridos, los alumnos contra los profesores, los obreros contra los patrones, y los fieles también. Algunos tienen esa mentalidad dialéctica con los sacerdotes, en lugar de decir, no, es que somos familia, debemos estar unidos. Eso es lo que es cristiano. ¿Y qué es lo que nos une? Pues es la piedad cristiana. Yo tengo respeto con mi papá, con mi mamá, porque tengo esa piedad cristiana, por amor a Dios, porque mis padres representan a Dios, y así todo tipo de autoridad representa a Dios. En la escuela el profesor normalmente representa a Dios, cuando hace bien su deber, claro está, que no enseña teoría del género, ese tipo de cosas, pero mientras el profesor o la persona hace su deber, merece respeto. Y si no lo hacen, hacen pecado, es pecado. Entonces, en otros tiempos, cuando había un problema del hijo en la escuela, entonces los padres siempre le daban la razón al profesor, y el hijo es el que tenía que aceptar lo que decía el profesor, lo que decía en la escuela. Hoy, cuando hay un conflicto o algo, son los padres que dicen, no, tiene que ser el profesor el culpable, entonces le dan siempre la razón al hijo. Los mismos padres están destruyendo la autoridad, el principio de autoridad, y así como el hijo se rebela contra el profesor, pues también se va a rebelar contra sus papás, porque los papás le hicieron creer que él era el centro del mundo, que todo lo que él quería, que sea feliz. Pero es que no se trata de felicidad, se trata de capricho. Es cierto que Dios nos creó para ser felices, más bien en la otra vida que en esta, porque en esta vida es muy difícil ser plenamente feliz, pero estamos aquí para servir más que para ser servidos. Entonces, cuando se invierten las cosas, se favorece el egoísmo, se favorece el orgullo, se favorece esa soberbia del hombre moderno, ¿verdad? Que ya todos, lo que está abajo ya está arriba, y lo que está arriba, lo que debería estar arriba, está siempre abajo. Entonces uno ve esa actitud de soberbia que cada vez es más presente en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de piedad cristiana. O sea, si yo hago las cosas todo por amor a Dios, entonces si yo respeto a Dios, voy a respetar también a las criaturas de Dios o a las personas que representan a Dios. Pero si yo ya no respeto a Dios, entonces yo pierdo el sentido de la piedad cristiana, entonces ya no voy a respetar a nadie, porque es Dios el fondo de la razón por la cual yo debo tener respeto a todos, a todas las criaturas, ¿verdad? Entonces ya las personas que pierden el sentido de la piedad hacia Dios, pierden el sentido del respeto a todos, incluso a sí mismos. No, debemos tener respeto porque Dios está presente en todo lugar. Hay que tener respeto con la comida porque Dios nos la da,
porque hay personas que no tienen que comer y yo sí tengo que comer, no la puedo tirar así nomás, desperdiciar. Hay que tener respeto con los bienes que Dios nos da, no tirarlos así nomás, porque Dios nos da, si nosotros cuidamos lo que nos da, incluso tener respeto con las cosas materiales, ¿verdad? Hay que tener respeto con los demás, ¿verdad? Pero si perdemos el respeto a Dios, automáticamente perdemos el respeto al prójimo, ¿verdad? Entonces, hay personas que no se respetan a sí mismas. Hay que ver cómo se sientan, no se sientan, se avientan, se echan como animales, porque no tienen respeto de su cuerpo, no se visten con respeto porque no respetan a su cuerpo. Las mujeres exponen su cuerpo a las miradas de los hombres y no les importa que el hombre piense mal o que el hombre tenga algún mal deseo, o que incluso ella pueda ser afectada por eso de alguna manera. Entonces no tienen respeto por sí mismos, pero todo viene de la falta de piedad hacia Dios. Una vez que uno pierde el sentido de la presencia de Dios, entonces uno ya no tiene respeto con nada. El problema es que, bueno, hay personas que tienen una cierta piedad, pero que no tienen toda la piedad que debería ser, y eso somos nosotros, porque podemos decir que de alguna manera nosotros no hacemos las cosas bien y siempre habrá algo que reprocharnos, pero hay que comprender este mensaje del ejemplo de San José, el ejemplo de la Virgen María, el ejemplo del niño Jesús, para que nosotros digamos, bueno, esa es la verdadera manera de vivir. Bueno, no es solo para festejarlo y después olvidarlo, no, es para festejarlo y después practicarlo. La Iglesia nos propone todas las fiestas del año, hay una lección a tomar, no es solo para festejar eso y después olvidarlo, o hacer una bonita comida en Navidad, una bonita comida en Pascua y después me olvido de eso. No, es sobre todo para practicarlo, aquel ejemplo, aquella lección que la Iglesia nos presenta, y eso es donde se saca realmente el fruto de eso, ¿verdad? Y hay una frase, un texto también de San Pablo, que es muy revelador, porque yo pienso que en otros tiempos aquí en México el mexicano tenía un gran sentido de la piedad. Es cierto que también esa piedad muy mexicana, tan mexicana, fue deformada por la falsa piedad modernista, sentimental e incluso supersticiosa, pero sí había un fondo de piedad que era inspirado en la fe, tampoco hay que exagerar, y esa piedad está desapareciendo en México. La gente ya no está dejando de ser piadosa, y San Pablo nos habla de ese tiempo que al final del mundo va a haber, que la gente se volverá justamente sin piedad, no tendrá piedad, se volverán paganos, y perderán el sentido del espíritu de piedad. Y es lo que estamos viendo, que hoy la gente es diferente, y yo cada vez constato más que hay mucha gente arrogante, mucha gente muy soberbia, y hasta los niños tienen actitudes de mucha suficiencia, porque los han mimado demasiado. El amor no es halagar, no es hacer de una persona una orgullosa, sino es ayudarla a ser mejor. Eso es el amor. Pero si yo creo que le muestro amor a una persona haciendo siempre lo que ella quiere y halagándola
y exaltándola, esa persona se va a hacer orgullosa. Es un amor que le hace daño. Ese tipo de amor es el que dan muchos padres hoy a sus hijos y después se extrañan que sus hijos les quedan mal cuando son grandes y los abandonan. Se extrañan, pero no ven la verdad. Entonces San Pablo dice en la segunda Timoteo, capítulo 3, dice: en los días postreros levantaránse hombres amadores de sí mismos, codiciosos, altaneros, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, fascinerosos, desnaturalizados. Vemos como las mujeres que ya no aman a sus hijos y los matan, son desnaturalizadas. Implacables, como la gente hoy es exigente para tonterías, muy exigente, y lo esencial lo olvidan. Calumniadores, disolutos, fieros, ¿verdad? Es una persona, cualquier cosa que uno le pueda decir, reacciona con una violencia desproporcionada por un detalle. Son fieros, inhumanos, no tienen compasión, piedad, traidores. Dios sabe si que en México hay muchos traidores, muchos mexicanos que han traicionado a su país. Protervos, hinchados y más amadores de los deleites que de Dios, mostrando apariencia de piedad pero renunciando a ese espíritu. Apártate de los tales. Es lo que dice San Pablo: apártate de los tales. No debemos estar conviviendo con esa gente, porque nos volveremos como ellos, ¿verdad? Entonces, la Iglesia conciliar ha exaltado mucho esa falsa piedad, esa falsa caridad, y es por eso que también el cristianismo se disgrega, se deshace, porque ya no se defienden los valores. Alguien hace algo que va contra el feminismo, algo así, y todo el mundo se pone contra él. Pero sacan películas o sacan publicidad blasfema contra Jesucristo y nadie dice nada. El Papa no dice nada, los obispos no dicen nada, los sacerdotes no dicen nada. Entonces, para ofender a Dios, todo son tolerancia, y para ofender para cuando se trata de combatir el mal, entonces así ustedes son intolerantes, faltan a la caridad, etcétera. Eso es lo que se ha inculcado a los católicos desde mucho tiempo hace, y entonces esa tolerancia, es cierto que a veces hay que tener paciencia, hay una tolerancia que puede ser buena, que puede ser cristiana, pero la tolerancia así sin límites es la que está destruyendo la sociedad cristiana, y por eso los enemigos de Dios se atreven a insultar a Dios, a la Virgen María, se atreven a todo y nadie les dice nada, y los que quisieran decir algo no se atreven, porque van a decir: es que yo estoy faltando a la caridad, yo estoy faltando a la piedad. Y eso es lo que se ha infundido en la mente de los católicos, con todo este endoctrinamiento que ha venido desde el Concilio Vaticano II, pero que no nace del Concilio Vaticano II, ya viene desde antes, con el espíritu romántico, el espíritu sentimental, que viene de la Revolución Francesa, del liberalismo. Todos los grandes románticos del siglo XIX eran liberales. Entonces el romanticismo, la falsa piedad, la falsa caridad viene del liberalismo, y está siempre, curiosamente, los católicos liberales son siempre así, con esa falsa piedad. Entonces hay una piedad cristiana, hay una misericordia cristiana, pero
uno se compadece del pecador, pero no se compadece del pecado. Entonces, si alguien me ofende a mí, yo puedo tener paciencia y perdonar, pero si alguien ofende a Dios, no tengo por qué tener paciencia. O si alguien ofende a mi prójimo, no tengo por qué tener paciencia. Yo puedo intervenir. Ahora ya los hombres ya no son hombres, no tienen virilidad, no saben hacer frente al mal, porque tienen miedo que les digan, es que tú estás abusando. Y ya les han creado ese complejo de que cuando reaccionan delante de algo que es anormal, de algo que es malo, de algo que es agresivo, tú eres un fanático, ¿verdad? Si un padre de familia va a exigir a la escuela que no le enseñen a su hijo tonterías que lo van a corromper, consideran a ese que es un extremista. Entonces hay católicos que se dejan impresionar y ceden y se callan, y siempre es así, y el mal avanza. ¿Hasta dónde irá? No debemos callar siempre. Entonces esa lección de la falsa piedad, tengamos cuidado de ser bien claro en nuestra mente la verdadera piedad, ¿verdad? Nuestro Señor era el ejemplo de la bondad más grande, y si leemos con atención el Evangelio, Él no era pacifista. Nuestro Señor, las reproches, los ataques que hizo a los fariseos, a toda esa gente, eran bastante duros, bastante directos, y no era un pacifista nuestro Señor. No tenía la falsa piedad, pero la gente tiene esa amnesia que de eso que es evidente lo olvidan. En la práctica son capaces de leer la Biblia y después ir a hacer lo contrario sin ningún problema, ¿verdad? Entonces no seamos así. Eso es liberalismo. Entonces, ciertamente San José nos dio el ejemplo de trabajo, pero él no estaba centrado en el trabajo como en algo absoluto, era para servicio de Dios, y no era lo principal, porque si hacemos el bienestar temporal en esta vida, hacemos lo principal, entonces vamos a olvidar que no tenemos un alma, que hay que adornarla con otras virtudes, no solo del trabajo, sino también de otras virtudes. Hay muchas virtudes, entonces debemos tratar de practicar todas las virtudes y no vivir solo así en algo parcial, porque la vida cristiana es un todo. Si yo tengo todas las virtudes pero niego una sola, por el hecho mismo niego todas, porque las virtudes todas están unidas en la verdad y en el bien, y si yo niego una, ya estoy negando todas. Entonces hay que tener ese sentido de la totalidad del bien, la totalidad de la verdad, y es lo que hoy falta. Hoy la gente ya no ama la verdad, no sabe lo que es la intransigencia, la santa intransigencia por la verdad. Y Dios nos pide todo, no nos pide una parte. Así que tratemos de comprender, pedirle a San José que nos ayude a vivir una vida cristiana, pero que no sin que se contamine, porque es muy fácil contaminarse de materialismo, de hedonismo, de búsqueda del dinero por el dinero. El dinero es útil, pero no es un objetivo en sí mismo, es un medio. En un sentido que es un medio, puede ser algo bueno, pero si hacemos del dinero un objetivo, entonces ya excluimos que es un medio también, que puede ser un medio para ir al cielo si usamos bien los bienes que Dios nos da, pues es el camino del cielo. Pero si ya no queremos ver eso como
lo vemos eso como un objetivo en sí, entonces ya perdemos el mérito sobrenatural y ya no estamos obrando con piedad cristiana. Así que vamos a pedirle hoy, especialmente en la fiesta de San José, que nos ayude a seguir su ejemplo y a saber vivir siempre con ese pensamiento en Dios, al menos implícitamente, ¿verdad? Hay personas que se ve que están cerca de Dios porque tienen una actitud de recogimiento, de piedad, y se ve que están cerca de Dios. Yo cuando cuando viví con Monseñor Lefebvre, él siempre estaba como cerca de Dios, se veía en su cara, se veía en todo lo que hacía, se veía que estaba con Dios. Era una persona llena de Dios, era impresionante verlo. Entonces vamos a pedirle a Dios, a San José, a la Virgen María, que nos iluminen y nos guíen a purificar nuestra vida cristiana de todos los falsos conceptos que nos han tratado de deformar las virtudes y que nos presentan una virtud deformada que no es ella, así como es la caridad o la fe, la esperanza, etcétera. Todas las virtudes hoy tienen dos acepciones: la acepción cristiana y la acepción modernista, la acepción liberal. Así que debemos liberarnos de esa falsa concepción de las virtudes y estar atentos a decir, bueno, es que yo estoy practicando una verdadera piedad o estoy haciendo una piedad falsa. Así que no nos dejemos engañar. El que busca a Dios encontrará a Dios y a su verdad, porque Dios no abandona a aquellos que buscan la verdad. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.